Saludos amigos, bienvenidos a Voz Democrática, el podcast del diputado Pedro Martínez. Hoy contamos con la participación de Luis Salazar. Vamos a hablar con él sobre la política. Bienvenido, Luis. Gracias, Pedro. Estoy a tu disposición. Tú eres un dirigente político, dirigente de Alianza País. Durante toda la vida tú te has dedicado a la actividad política. Entonces surge la pregunta, ¿qué es la política? La política es ciencia, pero también es una actividad. La política como ciencia estudia el Estado, los sistemas políticos en los que todos nosotros estamos envueltos. Y es una actividad porque los seres humanos nos inmiscuimos en ella, la desarrollamos y la convertimos, muchos de nosotros, en parte de nuestra vida. Pero la política es una actividad abarcadora que implica y envuelve a todo el mundo. Hay una versión popular en el sentido de que la política es una actividad sucia y por lo tanto la gente seria no debe meterse en política. ¿Qué tú opinas de eso? Lo que pasa es que la política, como toda disciplina social, está surcada, marcada por intereses y es utilizada por muchas personas como medio de ascenso social individual, pero también para servir intereses de sectores sociales concretos. En ese sentido, se convierte en algo espurio, sucio, pero la política es una actividad y ciencia que norma las relaciones entre los seres humanos en sociedad. En ese sentido, no es sucia por sí, no es mala por sí, malo es el uso que se le da a la política. Hay una publicación tan antigua como antes de Cristo de la política, es la política de Platón. ¿Tú has tenido acceso a esa publicación? Naturalmente, es un clásico de la visión de la política como ciencia, de la filosofía política. Lo que pasa es que en la época griega la política era para los ciudadanos y los ciudadanos eran los dueños de esclavos. No es una actividad como la de hoy en la que todo el mundo se inmiscuye de una u otra forma, está inmerso en la política. Aquella era una política en función de sectores sociales muy concretos, que separaba o que aislaba a otros sectores sociales. Hoy la visión es otra. Y también está la versión duartiana de la política. Evidentemente, la duartiana es la visión correcta de la política como una ciencia, como una actividad sana, importante, en la que todos debemos involucrarnos. Entonces, un poco, ¿debía la gente participar en política? Naturalmente, todo el mundo debe participar en política. De hecho, todo el mundo está en la política. Lo que pasa es que unos lo hacemos conscientemente. Otros que dicen que no son políticos, que no participan, asumen una posición política. Y en este caso, una posición política que favorece a los sectores que desde el poder ejercitan la política, dominan el escenario político. Todo el mundo debe involucrarse porque las decisiones políticas que se toman desde el poder político propiamente dicho afectan a todo el mundo, a todos los ciudadanos, a los que participamos y a los que no participamos. Bien, cuando la gente entonces dice que no se mete en política, digamos que está haciendo un ejercicio político. Totalmente. Decir que no participa en política es una opinión política y es una posición política, que como digo, en este caso favorece siempre a los que están arriba, a los que ejercen el poder político, no a los que luchan desde abajo para cambiar las cosas. En este sentido, todo el mundo participa en política, directa o indirectamente, por acción u omisión. Y entonces la idea es que todo el mundo debe asumir conscientemente su participación en la política, si quiere cambiar las cosas en las que vivimos. Cuando la gente no participa, impide con ello que los efectos de las decisiones políticas le afecten. No, al contrario. El que no participa en política también le afectan las decisiones políticas, las decisiones que se toman desde el Estado, las decisiones de políticas públicas, etc. O sea que si nos sustrajéramos a la política y no nos afectaran las decisiones políticas, ese fuera un caso, pero no es así. A todos nos afecta, por eso todos debemos participar en la política de manera consciente.
Pasando ya entonces a un plano, si se quiere, muy superior de la política, que no es la política cotidiana, que nos afecta cada día, está el aspecto de la geopolítica. O sea, en una situación tan distante, si se quiere, aunque el mundo se define hoy en día como una aldea global, pero la guerra de Ucrania y Rusia nos resulta distante porque los usos horarios, por ejemplo, de un país como Rusia, no son inversos en momentos en que nosotros estamos de día y ellos están en la noche. Sin embargo, su acción militar, pero la acción militar es una acción política. Y esa acción militar afecta a la economía. Entonces, la situación de economía también afecta a la política de vecinos y de lejanos. De hecho, en Europa se ha establecido, Pablo Iglesias se atrevió a decir, que la caída de un régimen como el de Boris o de un gobierno en Gran Bretaña le seguirán otras caídas. O sea, así rápidamente, los elementos geopolíticos afectan a naciones que en cierto modo son ajenas a lo que está sucediendo. Ciertamente, ya dijo un teórico alemán de la guerra que la guerra es la continuación de la política por otros medios, por medios violentos. Es decir, que la guerra también es una acción política para imponer posiciones, para ganar territorios. Y en el mundo de hoy, que es un mundo globalizado, mundializado, es imposible que un acontecimiento de esa magnitud no toque el mundo entero. La guerra de Ucrania, que es una guerra, una actividad militar, es esencialmente política, de sectores que buscan controlar sectores del mundo, buscan cambiar el curso en el que se desarrolla digamos, el propio desarrollo del mundo, los sectores que lo dominan. Es decir, que es una acción esencialmente política que nos va a afectar y nos está afectando y nos afectará a todos. Evidentemente, eso es un ejemplo de cómo una acción política en cualquier lugar del mundo tiene una repercusión mundial y nos afecta a los que estamos más lejos y a los que están más cerca. Bien, en la República Dominicana, el sector conservador de la política ha tenido un predominio tradicional. En este momento, por ejemplo, en el Congreso, del cual yo soy parte, hay un predominio absoluto del conservadurismo. Inclusive, eso supera la militancia. O sea, gente de diversos partidos coinciden en el pensamiento conservador. El pensamiento progresista, por oposición, me gustaría que un poco tú lo definas o establezca la diferencia entre lo que es el progresismo de lo que es el conservadurismo, para que entremos ya en la parte final del programa a ver la evolución de las situaciones políticas en América Latina. La historia dominicana desde 1844 es la historia de la hegemonía, del control, de la supremacía de los sectores conservadores. Y eso hace cultura, eso establece culturalmente un predominio de los valores conservadores en la sociedad dominicana. Y lo que vemos en el Congreso, lo que tú señalas, no es más que una expresión de ese predominio, de esa hegemonía, de esa autoridad del conservadurismo. El conservadurismo se caracteriza por ser una visión y una práctica que no pretende cambiar en lo fundamental el status quo, las grandes contradicciones y desigualdades que existen en las sociedades. El conservadurismo no defiende derechos. El conservadurismo es una expresión de la dominación de los sectores sociales poderosos de cada nación, en este caso de la República Dominicana. Por el contrario, el progresismo busca cambios, establece la necesidad de defender derechos, de introducir derechos donde no existen y de lograr una sociedad más equitativa, de mayores igualdades para las grandes mayorías, porque el conservadurismo, por el contrario, defiende la situación actual donde una minoría es la que goza del mayor favor del poder y obtiene los mayores beneficios, contrario a las grandes mayorías, a la gente pobre, a la clase media. Entonces esa es un poco la diferencia fundamental entre ambos sectores. Al iniciarse este siglo que estamos viviendo, el XXI,
siglo XXI se desataron en América Latina una serie de procesos que fueron sustituyendo gradualmente el sistema tradicional, inclusive de partidos. Pero además la gobernanza tuvo un giro hacia gobiernos más progresistas. El caso de Brasil, el caso de Venezuela, el de Bolivia, un poco Chile, algo Argentina, México. Entonces, esa corriente que recorre el continente parece que no toca a la República Dominicana, no la tocará. Esa es una gran pregunta. El Juan Bosch hablaba de la arritmia histórica, es decir, que la República Dominicana siempre estaba desfasada o atrasada en relación a las grandes líneas de desarrollo de las sociedades latinoamericanas. Y entonces citaba ejemplos concretos. La propia independencia nuestra se produjo luego que se produjeron las independencias de la mayoría de los países de América Latina y así otros procesos. Pero claro, nosotros tenemos la determinación, en el caso concreto de quienes ejercemos la militancia política desde el progresismo, la determinación de que en la República Dominicana hay las condiciones para trabajar, para construir una opción alternativa, progresista, que logre cambiar el rumbo de este país y logre una transformación democrática pendiente todavía hoy en la República Dominicana. Claro que es posible. Vemos el futuro, vemos el presente con optimismo y trabajamos para que las cosas se produzcan. 3 cosas fundamentales que tú crees que un gobierno progresista debe hacer por un pueblo, que no se logra en el conservadurismo. 3. Bien, debe garantizar derechos socioeconómicos básicos, el derecho al trabajo, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho, en este caso, una gran lucha que estamos librando por la seguridad social digna, el derecho por una seguridad social digna. Eso me parece que es un elemento fundamental. Debe introducir elementos democráticos de participación política de la gente, que incentive la participación política, pero también que garantice que el soberano, que es el pueblo, mantenga la soberanía sobre sus representantes. Me parece que ese es un elemento importante. Y una cosa que no debe quedar es que debe tener una política internacional soberana e independiente de los intereses de las potencias. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Yo creo que es un aporte interesante a la juventud que puedan escuchar este programa y a todos los niveles de la sociedad para tener una visión más clara de la política y que deje de ser vista como un pecado. La política no es mala en sí. La política la hacen mala quienes la ejercen. Así es. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ti. Bye. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, Pedro Martínez, _RD. En Twitter, P Martínez, _RD. Y en Facebook como Pedro Martínez. Hasta la próxima.